Hola, mi nombre es Martínez Pérez Inar, soy del grupo 2 y de la materia Estadísticas para Negocios con el profesor Alejandro García. Bueno, el día de hoy les voy a explicar un problema. El problema nos dice, una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercancía a los clientes. Los tiempos en días registrados son los siguientes. Nos dice que consideremos los datos como una muestra y que realicemos la tabla de frecuencia. También nos pide que encontremos la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y que el coeficiente de variación, y ver si nuestros datos son homogéneos o heterogéneos. Bueno, como primer paso para construir la tabla de frecuencias tenemos que encontrar el rango, que aquí la fórmula es rango es igual a el dato mayor menos el dato menor, que aquí entre todos estos datos, nuestro dato mayor es 35 y el menor sería 2. Esto nos da que el rango es igual a 33. Después de eso, tenemos que encontrar el número de intervalos, que más adelante les explicaré en la tabla ya cómo se lleva a cabo todo esto. Bueno, el resultado cómo se aplica en los intervalos. La fórmula es con la regla de Sturges, que dice que K o número de intervalos es igual a 1 más 3.222 logaritmo multiplicado por el total de número de datos. Y esto nos da 5. Después encontrar la amplitud, que sería amplitud es igual a R, que es rango, entre número de datos, que lo tenemos aquí, que sería 33 entre 5, que nos da igual a 6.6, pero lo cerramos a 7 para que sea más preciso. Bueno, aquí ya realizamos la tabla de frecuencias y como les decía, aquí en los días, aquí en los intervalos para eso sacamos la amplitud, porque en cada intervalo va a ser de 7. Por ejemplo, 2 más 7 nos da 9 y así sería nuestro intervalo en cada uno. Sacamos el número de intervalos para ver cuántos intervalos vamos a realizar y son 5 con lo que tenemos. Y empezamos con las marcas de clase, que es sumando estos dos, dividiéndolo entre el número de datos, bueno, del intervalo, que serían 2 más 9 entre 2, que nos da 5.5. Y así sucesivamente con cada intervalo. Aquí, por ejemplo, 9 más 16 entre 2 nos da 12.5. Y así sucesivamente con cada uno. Después tendremos que sacar la frecuencia absoluta, que sería el número de veces que se repite un dato o que contiene este intervalo. Por ejemplo, cuántas veces está el 2, pero que no se pase de este intervalo. Tiene que ser de 2 al 8, encontrar cuántos números de estos datos se encuentran dentro de ese intervalo. Y así sucesivamente con cada intervalo. Y aquí podemos ver que aquí son 5, 5, 6, 2 y 2. Y el total, pues nos da el total de número de datos que tenemos aquí, que son 20. Después, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, tendremos que sumar cada frecuencia, por ejemplo, cada frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí tenemos 5, más 5 es 10, más 6, 16, más 2, 18, más 2, 20, y nos da el total de las frecuencias. Después hacemos la columna de marcas de clase por frecuencia absoluta, que es este por este, y nos da este resultado. Y así con cada intervalo, y al final lo sumamos. Y empezamos aquí con la media o varianza, que... No, la media o el promedio. Y esto nos dice que promedio es igual a la suma de x por f, que sería 322, entre el número de datos, que es 20. Y nos da 16.35 días. Después, para calcular la media, tenemos que ver que el total del número de datos que tenemos sea par o impar, dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí como es 20 es par, y aplicamos esta fórmula, que es número de datos entre 2, que nos da igual a 10. Si fuera impar, aplicaríamos esta fórmula que tenemos aquí, que es número de datos más 1 entre 2. Pero como el de nosotros es par, pues vamos a ocupar la del par. Y aquí nos dice que la fórmula, cuando es par, la mediana es igual al límite superior. Entonces buscamos aquí en todas las frecuencias cuál es el dato que más se repite,
que sería el 6, y ya nada más nos vamos al límite superior que tenemos, que sería el 23, y ya lo anotamos, que es 23 días. Después para la moda nos dice que tenemos moda es igual al límite inferior por a no más frecuencia, que sería este dato que tenemos aquí, frecuencia, menos frecuencia anterior, que sería 5, entre frecuencia anterior, bueno, la frecuencia en el intervalo que estamos haciendo, menos frecuencia anterior, que sería 5, más frecuencia que estamos utilizando, menos frecuencia superior, que sería el 2, y multiplicado por la amplitud, que aquí ya tenemos la amplitud, aquí, que es 7. Y realizamos todas las operaciones de esa fórmula y podemos calcular que nos queda al final 16 más 1.4. Esto nos da 12.40 días. Aquí nos falta poner días. Después empezamos con la varianza. Que varianza, que como su mismo número, bueno, la misma letra ahí lo indica, que es S, que es la varianza, es igual a la suma de la columna X menos promedio elevado al cuadrado por F. Pero antes de realizar eso, hacemos esta columna, que es X menos promedio elevado al cuadrado. Lo tenemos que hacer con cada intervalo. Por ejemplo, aquí con el 2,9, que sería nuestra frecuencia. Bueno, nuestra marca de clase. Es marca de clase menos el promedio que tenemos aquí, elevado al cuadrado. Entonces hacemos la operación y nos da 17.72, 14.82, 9, así con cada intervalo, con cada marca de clase. Ya que hicimos eso, hacemos la otra columna, que es marca de clase menos promedio elevado al cuadrado por frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que es esto por la frecuencia absoluta y nos da estos resultados en cada intervalo. Lo sumamos y ya empezamos a hacer la varianza, que como les decía, varianza es igual a la suma de esta columna entre número de datos menos 1, que sería 20 menos 1, que sería 19. Y nuestro resultado sería este que tenemos aquí, 79.82 días. Y aquí que lo pongo, esa es la suma entre 19 y ya nos da ese resultado. Después haríamos la desviación estándar, que nos dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que sería este resultado. Aquí se puede ver que es la raíz cuadrada de la varianza. Y ya. Después, para sacar el coeficiente de variación, nos dice que es la desviación estándar, que es S, que sería lo de acá arriba, entre el promedio, que sería el 16.35, y esto nos da 54.64. Bueno, hay que cerrarlo esperen, hay que cerrarlo. Sería 55%. Bueno, 55%. Que esto es mayor a 25%. Y nos dice que si nuestros datos son mayores al 25%, quiere decir que son heterogéneos. Y esto sería todo. Muchas gracias.